Viernes, 16 de agosto de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 2029264. Tipo, jurisprudencia. Comisión Reguladora de Energía. El artículo 22 bis, fracción, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, al otorgarle la facultad de imponer diversas medidas de prevención, no invade la facultad exclusiva del Ministerio Público para formular e impulsar la acusación penal. Hechos: la Comisión Reguladora de Energía, con motivo de una visita extraordinaria, impuso a una persona permisionaria de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio una medida preventiva consistente en la clausura temporal y parcial de sus instalaciones, así como la inmovilización de 11 módulos despachadores y la colocación de sellos sobre los mismos, ello con fundamento en el artículo 22 bis, fracción, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. En contra de esa determinación, la persona moral promovió juicio de amparo indirecto, la persona juzgadora de distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio y negó el amparo. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 22 bis, fracción, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que prevé que la Comisión Reguladora de Energía puede imponer diversas medidas de prevención, es compatible con la facultad exclusiva del Ministerio Público para formular e impulsar la acusación penal, consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: para llegar a esa conclusión, se debe considerar que el verbo advertir, a que se refiere el artículo reclamado, no se relaciona con el verbo investigar, contenido en el artículo 21 constitucional. Por tanto, si bien de una visita de inspección en materia de hidrocarburos puede derivar el inicio de un proceso penal, esto solo es posible si dicha circunstancia se hace del conocimiento del Ministerio Público, pues de lo contrario, la medida de prevención se quedará únicamente en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Por tanto, para que pueda procederse en la vía penal, la Comisión Reguladora de Energía forzosamente debe acudir ante el Ministerio Público a denunciar los hechos probablemente constitutivos de un delito en materia de hidrocarburos, toda vez que la investigación correspondiente es competencia constitucional exclusiva de la autoridad ministerial. Primera Sala. 2 de 7. Registro digital, 2029265. Tipo, jurisprudencia. Comisión Reguladora de Energía. El artículo 22 bis, fracción, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, al otorgarle la facultad de imponer diversas medidas de prevención, no vulnera el principio de seguridad jurídica. Hechos: la Comisión Reguladora de Energía, con motivo de una visita extraordinaria, impuso a una persona permisionaria de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio una medida preventiva consistente en la clausura temporal y parcial de sus instalaciones, así como la inmovilización de 11 módulos despachadores y la colocación de sellos sobre los mismos, ello con fundamento en el artículo 22 bis, fracción, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. En contra de esa determinación, la persona moral promovió juicio de amparo indirecto, la persona juzgadora de distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio y negó el amparo. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 22 bis, fracción, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que prevé que la Comisión Reguladora de Energía puede imponer diversas medidas de prevención, no vulnera el principio de seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: primeramente,
es necesario precisar que el artículo reclamado pertenece al ámbito del derecho administrativo sancionador y no al penal, aun cuando esté contenido en una ley cuya denominación alude a normas penales. Ahora bien, la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 124/2018, décima, de rubro, normas de derecho administrativo. Para que les resulten aplicables los principios que rigen al derecho penal, es necesario que tengan la cualidad de pertenecer al derecho administrativo sancionador. Determinó que para que resulten aplicables las técnicas garantistas del derecho penal sobre preceptos de naturaleza administrativa, la norma debe necesariamente estar inmersa dentro de un procedimiento administrativo sancionador y, por ende, ha de reunir las dos condiciones o elementos necesarios, el formal y material. Así, el precepto reclamado satisface los dos elementos, en primer lugar, porque prevé la facultad de la Comisión Reguladora de Energía de sancionar a aquella persona que realice actividades en materia de hidrocarburos sin permiso para ello, o sin haber acreditado la adquisición de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y, en segundo, porque la imposición de las medidas de prevención que establece es una manifestación ineludible de la potestad represiva del Estado mexicano. Esta primera sala considera que el artículo impugnado es compatible con el principio de seguridad jurídica, por lo siguiente, a. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, este cuerpo normativo es aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, destacándose que la Comisión Reguladora de Energía es uno de los órganos reguladores coordinados en materia energética que pertenecen a esta, y b. Porque es innecesario que el artículo desarrolle pormenorizadamente el procedimiento tanto de inspección como de imposición de medidas de prevención para su aplicación efectiva, puesto que ambas cuestiones están reguladas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, la ley referida dispone que, una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador, la autoridad competente, en este caso la Comisión Reguladora de Energía, cuenta con un plazo máximo de 3 meses para resolver de forma definitiva si se cometió o no alguna infracción a normas administrativas, las cuales pudieron haber sido advertidas o identificadas durante una visita de verificación. Vid artículos 17 y 82 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Primera Sala. 3 de 7. Registro Digital, 2029287. Tipo, jurisprudencia. Suplencia de la queja deficiente en materia agraria. Procede a favor de los posesionarios de tierras ejidales, artículo 79, fracción 4, inciso B, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si en juicios de amparo en materia agraria se debe suplir la deficiencia de la queja a favor de los posesionarios de tierras ejidales. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la suplencia de la queja deficiente establecida en el artículo 79, fracción 4, inciso B, de la Ley de Amparo, es extensiva a favor de los posesionarios de tierras ejidales cuando se afecten sus derechos agrarios. Justificación. Los posesionarios de tierras ejidales son sujetos de derecho agrario reconocidos plenamente en la ley, a quienes se les confieren ciertos derechos frente a los ejidos en función de la naturaleza de su posesión y se les garantiza la posibilidad de que puedan convertirse en ejidatarios. Resultaría discriminatorio y contrario al principio de igualdad que la legislación agraria les reconociera derechos y, pese a ello, no contarán con las mismas garantías que para su protección gozan los demás sujetos cuya condición jurídica es regulada por diversos ordenamientos de la materia con un sentido tutelar. Por tanto, cuando en juicios de amparo puedan afectarse derechos agrarios de posesionarios de tierras ejidales, la litis habrá de resolverse dentro del espectro protector que para tal efecto ha sido reconocido por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, y deberá suplirse a su favor la deficiencia de la queja de los conceptos de violación o agravios, lo que es congruente con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2A/J. 102/2015, décima, de rubro. Suplencia de la queja deficiente en materia agraria.
no solo procede a favor de ejidatarios y comuneros en particular, sino también de quienes buscan el reconocimiento de sus derechos agrarios. Segunda Sala. 4D7. Registro digital, 2029276. Tipo, aislada. Interés jurídico en el juicio contencioso administrativo. Lo tiene cualquier persona para impugnar un certificado de derechos expedido respecto de una obra que considere del dominio público. Hechos: la persona quejosa promovió juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que impugnó un certificado de derechos expedido respecto de una obra que consideró del dominio público. La Sala del Conocimiento sobreseyó en el juicio, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que carecía de interés jurídico. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que cualquier persona tiene el derecho subjetivo, interés jurídico, para impugnar en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el certificado de una obra que considere del dominio público. Justificación: el artículo 152 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, quien únicamente deberá respetar los derechos morales del autor. De ahí que reconoce el derecho de todas las personas para utilizar libremente las obras del dominio público, imponiendo solo la restricción indicada. Por tanto, ese derecho les reconoce interés jurídico para impugnar actos administrativos que vulneren su libre utilización. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5D7. Registro digital, 2029267. Tipo, jurisprudencia. Contrato de enajenación de derechos parcelarios. El Registro Agrario Nacional no puede negar su inscripción con base en la presunción derivada de un dictamen técnico de fecha posterior a la calificación e inscripción del acuerdo que autorizó el cambio de destino de tierras. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el Registro Agrario Nacional puede negar la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Agraria, ante la posibilidad de que la respectiva parcela está constituida sobre zona de bosque o selva, no obstante que previamente se calificó e inscribió el acuerdo de la Asamblea General Ejidal que cambió el uso de suelo de tierras de uso común a parceladas. Mientras que uno concluyó que la autoridad no debe negarse a registrarlo, porque sus determinaciones deben estar apegadas a los principios de legalidad y seguridad jurídica, sin desconocer derechos previamente reconocidos a partir de supuestos no comprobados. El otro estableció que es correcta la negativa, ante la posibilidad de que exista en la parcela la vegetación descrita, porque se trata de una medida precautoria del medio ambiente. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la autoridad registral no puede negar, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Agraria, la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios, cuando exista un dictamen técnico de fecha posterior a la calificación e inscripción del acuerdo de la Asamblea General Ejidal sobre el cambio de destino de tierras de uso común a parceladas. Justificación: la calificación e inscripción que el Registro Agrario Nacional realiza del acuerdo de la Asamblea General Ejidal por el que se autoriza el cambio de destino de tierras de uso común a parceladas en términos del artículo 56 de la Ley Agraria, hace prueba plena de la legalidad de su constitución, y se encuentra revestido de la presunción de legalidad propia de todo acto administrativo. Aunque el artículo 59 mencionado establece que serán nulas de pleno derecho las asignaciones de parcelas en bosques y selvas tropicales, no habilita a la autoridad registral para anular en automático las resoluciones en las que previamente haya autorizado el parcelamiento, el antecedente de la enajenación, al encontrarse revestidas de la presunción de legalidad. En todo caso, la enajenación podrá ser anulada por declaración judicial en el juicio agrario, a cuyo resultado quedarán sujetos los actos posteriores. Esta conclusión no desatiende el principio de precaución,
que constituye una herramienta fundamental para resolver situaciones de incertidumbre, particularmente científica, que plantea el derecho ambiental, porque el solo hecho de que se califique e inscriba un contrato de enajenación de derechos parcelarios y se expida el certificado parcelario correspondiente, no causa, revela o presume la existencia de algún riesgo para el medio ambiente, como tampoco implica ni significa la autorización de obra o cambio de uso de suelo alguno. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6D7. Registro digital, 2029271. Tipo, jurisprudencia. Convenio administrativo. De su celebración entre un particular y un ente del poder público pueden derivar actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando un particular celebra voluntariamente un convenio administrativo con un ente del poder público, surge invariablemente una relación que solo da lugar a actos de coordinación entre las partes contratantes, o si pueden derivar actos de autoridad. Mientras que uno consideró que tras su celebración el particular puede colocarse en una relación de subordinación frente a la administración pública, que puede aplicar cláusulas o prerrogativas exorbitantes al derecho común, el otro concluyó que de esa relación voluntaria solo pueden surgir actos de coordinación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando un particular celebra voluntariamente un convenio administrativo con un ente del poder público, en algunos casos, de ese vínculo pueden derivar actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Al resolver el amparo directo en revisión 393/2016, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en el contexto de los contratos administrativos podían emitirse actos de naturaleza pública o de autoridad, pues las facultades concedidas por las cláusulas exorbitantes eran auténticas potestades públicas previstas en ley y no estipulaciones contractuales. El desarrollo jurisprudencial del Alto Tribunal evidencia que el surgimiento de actos de autoridad en ese contexto responde, en parte, a la existencia de cláusulas exorbitantes que colocan a la autoridad en una situación distinta y más favorable de la que rige para los particulares que contratan con ella, pero también al hecho de que, eventualmente, puedan surgir actos u omisiones que además de afectar unilateralmente la esfera jurídica del particular, le resulten obligatorias. De esa manera, con independencia de la relación voluntaria surgida entre las partes, derivada de la celebración de un convenio administrativo, pueden llegar a emitirse actos de naturaleza pública o de autoridad, cuenta habida de que si el ente señalado como responsable tiene facultades para incidir unilateralmente en la situación jurídica del particular, sus actuaciones pueden llegar a constituir actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7D7. Registro digital, 2029275. Tipo, jurisprudencia. Efectos del amparo promovido contra la aplicación de preceptos no impugnados pero declarados inconstitucionales por la jurisprudencia. En el caso de los artículos 26, párrafo cuarto, 139, párrafo cuarto, 28 y 29, de la Ley número 36 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, solo procede reintegrar la suma enterada y reclamada, y no comprende actos de aplicación futura. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios respecto de los efectos del amparo contra los actos de aplicación de los artículos referidos, considerados inconstitucionales por aplicación temática de jurisprudencia, sin que se reclamaran en el juicio de amparo. Mientras que uno concluyó que la protección constitucional podría hacerse extensiva a actos de aplicación futuros de las normas tributarias, pese a que no fueron desincorporadas de la esfera jurídica del quejoso, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia 2A/J, 139/2017, décima, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del otro determinó que no era posible dar ese efecto,
por no cumplirse las características exigidas en ese criterio jurisprudencial. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se conceda el amparo contra los actos de aplicación de los artículos 26, párrafo cuarto, 139, párrafo cuarto, 28 y 29, de la Ley número 36 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, por aplicación temática de jurisprudencia, sin que hubieran sido reclamados, el efecto debe ser que se reintegre la suma enterada como acto de aplicación, es decir, que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder comprender su inaplicación respecto de actos futuros. Justificación. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la concesión del amparo contra los actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia no comprende a la norma si no fue señalada como acto reclamado, y solo tiene por efecto que no se aplique la ley en un acto concreto, sin comprender alguno futuro, pues iría contra los principios y reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo. Sin embargo, es viable apreciar que existe una excepción contenida en la jurisprudencia DOSA, /J, 139/2017, décima. Tratándose de pensiones respecto de las cuales procede otorgar el amparo promovido contra los descuentos futuros e inminentes, al ser actos de tracto sucesivo. No obstante, la excepción no se surte cuando en amparo indirecto se reclama un acto de aplicación consistente en el pago de contribuciones municipales que impliquen la supervisión o inspección por parte de la autoridad municipal o el pago de impuestos adicionales, pues tienen una naturaleza distinta del descuento al monto de una pensión de seguridad social, al tratarse de contribuciones de tipo eventual y pago instantáneo, que no tienen el carácter de actos futuros e inminentes, al no ser de tracto sucesivo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.